Muchas gracias, queridos hermanos, por abrirnos las puertas de sus hogares a su programa El Evangelio te alcance. Hoy martes de la 25ª semana del tiempo ordinario y celebrando la fiesta del apóstol San Mateo, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora ante la festividad de San Mateo, apóstol y evangelista, el cual fue el autor del primer evangelio que nos encontramos en el Nuevo Testamento. Pero más allá de todos esos datos un tanto históricos, etc., nos centramos ahora en la lectura del evangelio tomada de su mismo evangelio, el evangelio según San Mateo, en donde se nos narra la vocación de Mateo, es decir, el llamado que el Señor le hizo. Y es interesante que fue en medio de su negocio de recaudador de impuestos que Jesús le llama y le dice: sígueme. Es prácticamente la vida de todo cristiano que al encontrarse con Jesús simplemente encuentra ese llamado que le dice: ven, sígueme. Y Mateo tuvo esa comprensión de entender ese llamado del Señor, levantarse de ahí donde él estaba y seguirle. Y como muchas veces pasa ante acontecimientos importantes, nos encontramos que Mateo hace una comida para festejar este gran momento de encuentro con el Señor. Y obviamente, junto a Mateo había muchos publicanos y muchos pecadores, a los cuales los fariseos se escandalizaron. Y Jesús responde con una aclamación magnífica, hermosa para todos nosotros. Y es la siguiente: yo quiero misericordia y no sacrificios. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es decir, nosotros, hermanos, somos pecadores porque nuestras acciones así nos definen. Nuestras intenciones, nuestra forma de pensar y de hablar muchas veces es la de personas pecadoras. Pero Jesús nos viene a llamar para que nosotros entremos en comunicación con Él y nosotros hagamos esa vida de regreso al Padre. Pero esto es algo que a nosotros nos alegra cuando se trata de nosotros. Pero, como le hemos dicho muchas veces, aquí hay una grave dificultad. Jesús ha venido a llamar a los pecadores y no a los justos. Pero nos encontramos ante un problema. Muchos miembros de la iglesia, que precisamente deben de ser también imagen de las acciones de Cristo, actúan de forma contraria. Quieren tener cerca de sí solo a los justos y a los pecadores tirarlos por otro lado, desecharlos como que si fueran basura, cuando el Señor nos ha dicho que no, tienen que ser los pecadores, porque los justos, los que de verdad, los santos, como San Martín de Porres, como San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, aquellos hombres justos que han sabido reconocer el llamado de Dios y la santificación, ellos solos van detrás de Jesús. No tienen necesidad de ser llamados por otras personas. Pero hay muchos hermanos nuestros que el pecado los tiene tan arraigados que necesitan a alguien que les llame, a alguien que como Jesús llegue a su vida y tal como le hizo con Mateo les diga: sígueme, sígueme a la iglesia, sígueme a ese encuentro con Jesús. Pero lastimosamente muchos hermanos en la iglesia terminan por desechar, ignorar, por hacer muchas cosas incorrectas ante nuestros hermanos que se encuentran cada vez más perdidos en el pecado. Por eso una reflexión personal que debemos de sacar ahora de esta festividad del apóstol San Mateo es: ¿qué actitud tenemos nosotros con los pecadores? ¿Acaso nosotros no somos pecadores también? ¿O será acaso que nos creemos más santos que Dios y con la capacidad de juzgar y condenar a los demás? Claro que no.
Debemos de acercarnos cada vez más a los pecadores que necesitan de la misericordia de Dios.